Hago una breve introducción de lo que ha supuesto este año 2022 aquí en España a nivel legislativo, con la publicación de dos documentos legales que han supuesto un cambio, una transformación de los retos en economía circular, que ha sido la ley de residuos. Como decía Carlos, lo principal, lo que más nos llama la atención es el tema del impuesto al plástico. Y, en segundo lugar, el Real Decreto de Envases, que es un documento que está ahora en fase de tramitación y que se va a publicar en los próximos, digamos, semanas o como mucho meses, previsiblemente antes de final de año. No sé si me pasan el pasapáginas. ¿Se puede pasar? Ah, ¿van pasando ellos? Vale, pues si no os voy indicando. De acuerdo, pues aquí tenemos un poco digamos un resumen de los principales documentos legislativos a nivel europeo y nacional. Y bueno, digamos que la tendencia venía desde Europa, desde la publicación del Plan de Acción de la Economía Circular. Se ha publicado la estrategia de plásticos, que como sabéis también marcaba unos aspectos importantes en el campo de los plásticos. También la directiva de ciertos plásticos de un solo uso, que prohibía algunos plásticos. El Green Deal, también como reto de economía circular y de huella de carbono. Y a nivel nacional, como decíamos, la Estrategia Española de Economía Circular y este año la Ley de Residuos ya aprobada. Y por último, este último documento que falta por presentar o por aprobar, que es el Real Decreto. También mencionar que está pendiente la Directiva Europea de Envases también, con lo cual ahí también pudiera haber algunas modificaciones. Como veis, esto es algo que está en continuo cambio. Y bueno, avanzando ya en los objetivos del Real Decreto, si pasamos a la transparencia anterior, son 5 los objetivos, como veis en pantalla, y sería, digamos, el resumen principal de lo que establece este Real Decreto. Y son obligaciones concretas, con números y con fechas, en estos 5 puntos. En prevención de envases, en reutilización, en reciclabilidad, compostabilidad y contenido en reciclado. Es verdad que el Real Decreto dice muchas más cosas, pero si tuviéramos que resumir o en mi opinión, tuviéramos que marcar lo más importante, yo me quedaría con estos 5 apartados: prevención, reutilización, reciclabilidad, compostabilidad y contenido en reciclado. Empezamos con el primero, con prevención, que básicamente es reducir envases. En cuanto a prevención, sí que se establece reducir un 13% en el año 25 y un 15% en el año 30. Decíamos 13 y 15% de reducción de envases. En cuanto a botellas de bebida de plástico, sí que hay también un porcentaje de reducción, un 20% para 2030, que también es un reto importante. Y luego el fomento de la venta a granel de frutas y verduras. No sé, bueno, viendo vuestras caras, que hay mucha gente que sí que os conozco, no sé si ahora mismo hay alguna persona de este sector, pero también es un tema que preocupa bastante, ¿no? La venta a granel de frutas y verduras de menos de 1,5 kg. También se establece en este Real Decreto. Y promover estudios de ciclo de vida y de diseño de envases. Aquí comentar que tenemos una norma que de hecho se establece en el Real Decreto, que es la 13428, que nos permite demostrar si nuestro envase está minimizado o si todavía tenemos potencial de reducción. Entonces también os invito a que podáis trabajar con esta norma para poder avanzar en este reto. Si avanzamos a la siguiente transparencia, tenemos el segundo punto, que es reutilización. En reutilización, los principales objetivos es usar varias veces los envases, pero no únicamente en el canal Horeca, es decir, en hoteles, restaurantes y cafeterías, que sí que estábamos más acostumbrados a reutilizar, pero digamos que el Real Decreto ha ampliado este objetivo al sector doméstico y también al sector comercial e industrial. Es cierto que en el Horeca lo vemos más sencillo, pero realmente el reto está en cómo hacerlo, cómo involucrar al ciudadano, al consumidor, para poder reutilizar esos envases en el canal doméstico, para bebida y también para otros sectores diferentes. De hecho, si avanzamos a la siguiente presentación, o a la siguiente transparencia, podremos ver los objetivos específicos que hay para cada uno de los sectores. No sé si me pasan la transparencia a la siguiente, por favor. Aquí tenemos objetivos concretos de Canal Horeca y también para envases domésticos y comerciales. Para Canal Horeca, por ejemplo, pues hay objetivos para el año 25 y el año 30. En el caso del agua envasada, 30%, 50% en el año 30. O, por ejemplo, para bebidas refrescantes, 70%, 25%, 80% en el año 30. Es un reto
porque los porcentajes son todavía menores, pero bueno, es algo más asequible, podríamos decir, ¿no? El reto viene en esta parte, envases domésticos y comerciales. En domésticos tenemos un 5% en el año 30 y un 10% en el año 35. Y en comercial e industrial un 20 en el año 30 y un 30 en el año 35. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues de aquí a 10 años, de todo el supermercado, de todos los estantes del supermercado, 1 de cada 10 envases debería ser reutilizables, ¿no? De ahí el reto, porque ahora prácticamente el porcentaje es un 0. Hay alguna iniciativa que está empezando ya a arrancar y sí que vemos mucha predisposición, pero para llegar a ese 10% de envase reutilizable en la gran distribución, pues imaginaros el salto que tenemos que dar. Aquí tenemos la norma 13429, que también aparece en el Real Decreto como estrategia o como documento que nos permite demostrar o que nos permite desarrollar ese proceso de reutilización de nuestros envases. También comentar que aquí hay mucha demanda, nos estáis contratando con una forma muy frecuente para trabajar este tema con vosotros, porque es un reto. También comentar que reutilización, además de ser un objetivo del Real Decreto, también exime del pago del impuesto. Por tanto, reutilización lo vemos como que es un aspecto doblemente importante, por Real Decreto y también por el impuesto al plástico. Si avanzamos a la siguiente slide, vemos el tercer y cuarto objetivo, que es reciclabilidad y compostabilidad. Aquí, bueno, sí que antes, en la conversación previa, ha salido esta conversación de si compostable es reciclable. La respuesta es que sí. Es decir, los envases compostables son reciclables orgánicamente, es decir, de forma orgánica. Por tanto, también serían envases que cumplirían el 2030. ¿Qué es lo que dice el Real Decreto? Pues dice que todos los envases tienen que ser reciclables en 2030. Es decir, reciclables y o compostables. En el caso de que no lo sean, no se podrán poner en el mercado. Aquí comentar que a día de hoy hay muchos envases que no son reciclables, como todos sabemos. Por tanto, de aquí a 2030 tendrá que haber modificaciones de los mismos, o bien que las tecnologías de reciclado se adapten a estos envases. Se está trabajando en ambas líneas. Comentar también que además hay un objetivo de que se recicle de forma efectiva 65% de los envases en el año 25 y 70% en el año 30. Y me preguntaréis, ¿pero no quedábamos en que era el 100% reciclable? ¿Cómo es posible que luego nos pidan que se recicle únicamente el 70% si reciclable es el 100%? Bueno, pues la diferencia es que como fabricantes tendremos que poner en el mercado envases que sean reciclables, pero luego como Estado, como país, se tendrá que llegar a un reciclaje del 70% en el año 30. También porque que un envase sea reciclable no quiere decir que sea 100% reciclable. Puede ser que sea reciclable en un 80%, en un 90%, y aquí también Europa se va a posicionar. Desde ITN trabajamos con un 70%, es decir, certificamos reciclabilidad cuando la reciclabilidad supera el 70%. Pero esto puede cambiar en el futuro. Si seguimos avanzando, aquí tenemos el quinto objetivo, que es contenido en reciclado. Aquí también tenemos un reto en mayúsculas, porque se establece, bueno, antes no he dicho y es importante, que cualquier envase tiene que ser reciclable en 2030. La diferencia es que desde Europa se marcaba que cualquier envase de plástico fuera reciclable. En España hemos ido mucho más allá y esa obligación aplica a cualquier envase. Es decir, en España no se podrá poner en el mercado ningún envase que sea reciclable, sea de plástico o sea de cualquier otro material, que es la diferencia con Europa, ¿vale? Y en cuanto a contenido en reciclado, también mencionar que tenemos el objetivo de contenido en reciclado del 25% en envases de PET, no únicamente para botellas, sino para cualquier envase de PET, lo cual es un reto también. Y no únicamente eso, sino también que aplica a otros envases que no sean de PET. En el año 25, es decir, de aquí a 2 años, los envases de plásticos, aunque no sean de PET, tendrán que tener un 20% de plástico reciclado, lo cual también es un reto porque, como sabéis, no hay un suministro, digamos, suficiente para la demanda que pueda haber si queremos que todos los envases de plástico tengan contenido en reciclado. En el PET ya hay una limitación de oferta y en otros materiales pues todavía la puede haber más. Además, todavía no hay un flujo de material que sea food contact para estos materiales, con lo cual aquí estamos también expectantes para ver cómo se va a desarrollar todo esto, pero quedaros con ese tema, ¿no? Envase de PET, 25 de material reciclado, cualquier envase de PET, no botellas, cualquier envase de PET, y cualquier envase de plástico, 20%
de plástico reciclado en el año 25, o sea, de aquí a 2 años. Y en el año 30 el porcentaje sube al 30%, tanto para el PET como para cualquier otro plástico. Aquí, bueno, en el contenido en reciclado también mencionar que desde ITENE estamos dando también el servicio, o sea, todo lo que estoy comentando son servicios que damos desde ITENE de cara a certificar ese comportamiento. Mencionar que el contenido en reciclado y reutilización sirve para cumplir el Real Decreto y también para no pagar impuesto. Los otros 3 sirven para dar cumplimiento al Real Decreto, ¿vale? Pero los 5, digamos que son obligatorios, por decirlo así. Y bueno, y en reciclado también comentar que hay algunas puntualizaciones o algunos porcentajes diferentes para algunos materiales específicos. Es decir, el 25 para el PET y el 20 para plásticos, excepto el PET, y en el año 30 el 30% para todos, es el dato general, pero también tenemos porcentajes específicos por tipología de envase. Por ejemplo, en palets, cajas, bidones, es un 60% obligatorio de material reciclado, pero por ejemplo en películas de plástico, revestimientos, sacos, un 15%. Es decir, sí que ha habido, como se ha tenido un poco en cuenta, la dificultad o facilidad para incluir material reciclado en los envases. Y bueno, para este último comportamiento o este último certificado es la 15343 y desde ITENE trabajamos de la mano de Reciclas, ¿vale? Para dar servicio o dar certificación a este contenido reciclado. Y bueno, si seguimos avanzando, quería también mencionar que, bueno, yo creo que vosotros lo sabréis mejor que yo, pero bueno, a nosotros digamos que sí que nos transmitís esta preocupación. Quería comentar qué implicaciones suponen para la industria y qué preocupaciones o qué se nos pasa por la cabeza una vez leemos y entendemos estos retos que tenemos por delante, ¿no? Comentar que este Real Decreto afecta a toda la cadena de valor, es decir, todos estos agentes que aparecen en pantalla, de una forma u otra se ven afectados por este Real Decreto, tanto fabricantes y yo creo que estamos todos aquí hoy, ¿no? Fabricantes de materias primas, también fabricantes de envase, envasadores, es decir, los brand owners, plataformas logísticas y de distribución, los consumidores, también importante, tenemos que hacerlos partícipes de este nuevo enfoque. Y por supuesto también gestores y recicladores que tendrán que reciclar nuestros envases y también tendrán que suministrarnos la materia prima para poder cumplir con ese Real Decreto, con esos porcentajes obligatorios de material reciclado. Si avanzamos en la presentación, veremos que, a la anterior, veremos que la primera parte de la cadena, el reto que tenemos es envases más sostenibles, lo tenemos todos claro, pero no hay que olvidar que esta parte de la cadena, pasamos a la siguiente transparencia, el reto que tienen es hacer tecnologías de reciclado que permitan reciclar lo que a día de hoy no se puede tratar, ¿no? Por tanto, es una carrera que creo que tenemos que realizarla juntos para poder llegar a ese objetivo del año 2030. Es decir, si no trabajamos en esta primera parte con envases más sostenibles y en paralelo desarrollamos tecnologías para desarrollar procesos de reciclado que permitan tratar estos envases, no vamos a llegar. De hecho, en ITENE tenemos la suerte de poder trabajar en ambas partes. Trabajamos tanto con la primera parte de la cadena como también con la segunda, desarrollando estas tecnologías. Por tanto, sí que conocemos muy bien qué ocurre con cada envase, qué flujo tiene, dónde acaba, si se recicla o no y en qué porcentaje. Y creo que eso es fundamental para poder asesoraros también y para poder certificaros si algo se recicla o no, porque conocemos, digamos, todo el flujo completo de qué es lo que ocurre con el envase al final de la cadena. Entonces, bueno, tenemos los 5 retos. ¿Y qué os preocupa o qué nos transmitís que os preocupa? Pues básicamente, ¿podré asegurar la seguridad de mi producto? ¿Mi cliente me lo va a aceptar? Es decir, si cambio y hago un envase reutilizable, ¿mi cliente me lo va a aceptar? ¿Lo va a utilizar? ¿Lo va a devolver? O sea, todo esto nos preocupa bastante. ¿Lo va a devolver? ¿Va a, por ejemplo, a aceptar pagar un SDDR? Bueno, también, ¿soportará mi envase nuevo los ciclos de distribución que tengo? ¿Podré mantener la vida útil? Es decir, si paso, por ejemplo, de un envase multicapa a uno monocapa, ¿podré mantener la vida útil de mi producto? ¿Podré asegurar el suministro, esto es muy importante, de materias primas? Es decir, si paso un envase reciclable o reciclado, ¿me van a poder suministrar material reciclado, food contact, en cantidad suficiente? O incluso, ¿el mercado me va a dar material food contact que no sea de PET, de polietileno o polipropileno en los próximos años? El coste.
¿Qué coste va a tener mi envase? Bueno, pues todo esto es lo que nos preocupa y lo que intentamos también daros respuesta para poder ir avanzando con estos temas, porque somos conscientes de ello. Si seguimos avanzando en la presentación, veremos que no estamos solos en todo esto. En estos 5 retos tenemos una serie de documentos normativos que nos permiten demostrar o trabajar estas obligaciones. Reducción y granel, la 13428, envases reciclables, la 13430, reutilizables, la 13429, compostables, la 13432 y reciclado, la 15343 de la mano, en el caso de ITN, con Reciclas. Por tanto, estamos abiertos también a que nos podáis contactar y apoyaros en esta travesía, ¿no?, que tenemos estos próximos años. Si seguimos avanzando en la presentación, vemos un poco los diferentes requisitos y las normas, que bueno, cabe recordar que estas normas son derivadas de la directiva inicial de envases, con lo cual, por eso es por lo que el Real Decreto las ha nombrado, digamos, como los documentos técnicos necesarios para poder dar respuesta a estos requisitos. Avanzamos. Y bueno, ¿cómo trabajamos desde ITEN en esta parte? Bueno, pues cuando nos preguntáis, cuando vais con vuestro envase o vuestros envases, lo primero que hacemos es un diagnóstico rápido. Saber si mi envase cumple o no cumple el Real Decreto. Si cumple, es tan sencillo como esto, ¿no? Si cumple, nuestro consejo es demostrarlo. En el caso de reciclado o reutilización por tema de impuesto, porque es la forma de no pagar, de demostrar a Hacienda que no tenemos que pagar ese impuesto. En el caso de que sean los otros 3 objetivos, para poderlo, digamos, demostrar a nuestros clientes, proveedores o administraciones públicas. Por tanto, importante saber si mi envase cumple o no cumple. Si cumple, demostrarlo. Y si no cumple, cambiarlo, obviamente. Es una carrera de fondo, o sea, tampoco somos partidarios de hacer cambios radicales que puedan, digamos, ofrecer problemas, pero sí por lo menos saber qué queremos hacer una hoja de ruta a corto, medio y largo plazo, teniendo como ese referente 2030, ¿no?, en el cual todo tiene que ser reciclable. Y por último, el objetivo es tener estos ansiados declaraciones, estos ansiados certificados que nos permitirá, pues, demostrar que nuestro envase, por ejemplo, es reciclable o es reutilizable, ¿no? Y si avanzamos, simplemente pues unos casos de éxito en el tiempo que me queda, que es poquito. En cuanto a la 13428, lo que se trabaja principalmente desde ITN, trabajar en las 10 funciones del envase. Es decir, podremos reducir envases siempre y cuando respetemos las funciones del mismo. Es decir, de nada vale reducir envase si no va a proteger el producto, si no va a aguantar la logística. Por eso los ensayos son tan importantes, para poder demostrar si cumplimos, si llegamos o si podemos reducir más o si ya no podemos reducir más el envase. Ese es el punto óptimo, en el cual hemos reducido todo lo posible y ya no podemos reducir más. También comentar que esto nos puede servir para identificar posibilidades de reducción y, por tanto, ahorrar costes. Por tanto, esta parte es muy importante. Pasamos a la siguiente transparencia. Tenemos ejemplos, bueno, hay muchos más, pero el ejemplo de Neopak, que ha reducido el contenido en plástico de este tubo de pasta de dientes, o por ejemplo Heineken, que yo creo que todos somos conscientes, pues, de que el peso, ¿no?, el peso del envase, pues, de este y de otros muchos se ha ido reduciendo con el tiempo. De hecho, por ejemplo, la botella de Heineken se ha reducido un 30% en peso desde hace 2 décadas. Reutilización. Aquí comentar que tenemos 2 aproximaciones, 2 servicios. Cuando nos preguntáis, muchas veces venís y nos decís: yo quiero ser reutilizable, ¿qué puedo hacer? Quiero ser el primero en mi sector en reutilizar mi envase. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si ya estamos reutilizando, el objetivo es demostrarlo. Es decir, cumplir norma, demostrarlo, dar la certificación y con eso ya ir a Hacienda y no pagar, ¿no?, si es plástico. Pero si no lo es, también el servicio puede ser montar el circuito desde cero, que también es un servicio que damos. Es decir, no soy reutilizable, ¿qué puedo hacer para serlo? Entonces podemos repensar juntos ese proceso o ese sistema para reutilizar nuestro envase. Por tanto, si ya lo es, lo demostramos; si no lo es, lo montamos. Ejemplos, pues mira, este es un ejemplo que estamos trabajando mucho ahora, que es el proceso de reutilización híbrido, que es, digamos, uno de los más sencillos que hay de implantar, porque es el consumidor el que realmente rellena el envase en casa, ¿no? Para eso hay que vender el envase reutilizable y luego el refill, que el refill es lo que luego el consumidor rellena en casa. Pero bueno, hay otras opciones. Se puede rellenar en el supermercado, se puede rellenar con logística inversa en la fábrica de envasado. Por eso hay circuitos abiertos, cerrados y mixtos. Y dentro de cada uno también hay muchas variantes. Por tanto,
aquí sí que hay que verlo caso a caso cuál es el sistema más adecuado para reutilizar el envase. Y, por ejemplo, el caso de, bueno, me quería hacer eco en la transparencia anterior del proceso, bueno, que ha habido un estudio del sector vitivinícola, que como sabéis, también en el canal Oreca también hay que reutilizar, pues que ha hecho un estudio de cuánto supondría reducir en huella de carbono si se reutilizase las botellas de vino de canal Oreca, ¿no? Y la reducción de huella de carbono es muy llamativa. Por tanto, vamos a empezar a ver esto, vamos a empezar a ver mayor reutilización también en bebidas en canal Oreca, también en doméstico. En reciclabilidad, bueno, aquí también tenemos la norma, como decíamos. Aquí es importante, se habla mucho de reciclabilidad de envase. Es importante mencionar que la reciclabilidad tiene que ser algo que sea de forma efectiva. Es decir, no vale con que haya un proceso en una universidad que potencialmente pudiera reciclar el envase, sino realmente lo que hay que demostrar, que es la norma, es que el proceso, tal y como es, las tecnologías, el sistema, al fin y al cabo, está reciclando mi envase. Si eso es así, pasaremos la norma. Hay dos opciones también: demostrarlo de forma teórica, según norma, pero también podemos reforzarlo con una demostración práctica, es decir, realmente reprocesar el material en un proceso piloto para demostrar que mi envase es reciclable. Si todavía de forma teórica no puedo demostrarlo porque el sistema no me acompaña, damos este segundo servicio de decir, bueno, pues si de forma efectiva no lo es, por lo menos de forma práctica podemos demostrar que sí, que cuando la tecnología esté disponible, sí que vamos a poder reciclar nuestro envase. Por tanto, aquí también podemos elegir entre estas dos opciones. Demostración teórica, que es la que realmente va a valer en 2030, pero mientras la práctica nos puede servir para dar ese primer paso, ¿no? Incluso hacer las dos para reforzar más. Aquí trabajamos de la mano de Reciclash también, con procedimientos de Reciclash, y también para papel y cartón con Aticelca e Ingeve. Aticelca también para demostrar que un papel, incluso si es laminado, es reciclable o no. Si pasa Aticelca es reciclable, si no lo pasa, pues no sería reciclable y por lo tanto tampoco podría venderse. Recordemos que en España cualquier envase que no sea reciclable, aunque sea de papel, tampoco se podrá poner en el mercado en 2030. Seguimos avanzando. Reciclabilidad, que tenéis unas recomendaciones, que bueno, que todos yo creo que ya se ha hablado muchas veces: multicapas como monocapas, compostables, evitar coloraciones oscuras, evitar slips de otros materiales, si es plástico de un solo uso, que sea compostable, envases reutilizables, reciclados. Bueno, tenemos un montón de alternativas que podemos trabajar y yo creo que la clave está en elegir cuál es el más adecuado para nuestro producto, para nuestro envase, ¿no? Seguimos avanzando. Dos ejemplos. El tapón de Coca-Cola adherido a la botella, como sabéis, va a ser obligatorio en 2024, que las botellas de bebida van a tener el tapón adherido a la botella. Esto viene también de Europa y en el Real Decreto también se menciona. Y, por ejemplo, pues también modificaciones de films yéndonos hacia polietileno. Recordemos que en España el polietileno film se recicla mejor que el polipropileno. En España, en otros países ya sí que se recicla también el polipropileno film, pero, por ejemplo, en España sí que avanzar en esta línea pues sí que da cierta capacidad de reciclaje mayor. Avanzamos. Y 13432, bueno, pues compostabilidad, con lo que decíamos, reciclaje orgánico. Aquí también, bueno, en Internet tenemos un laboratorio muy extenso para hacer estos ensayos, para poder demostrar, certificar compostabilidad. Y bueno, fuimos el primer laboratorio acreditado por ENAC y estamos también acreditados por TÜV Austria, TÜV Rheinland y BPI. También es un servicio que nos pedís con mucha frecuencia, sobre todo ahora que la compostabilidad está llamada también a ser una herramienta para cumplir el 2030. Seguimos avanzando. Y bueno, en ejemplo de compostabilidad tenemos miles de ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un film compostable o, por ejemplo, tintas con pigmentos que son OK también para envase compostable. Avanzamos. Y bueno, también comentar materiales como, por ejemplo, de la spin-off de ITN, AD Bioplastics, que lanza un aditivo también para mejorar la resistencia del PLA. Para poder certificaros contenido en reciclado hace falta 3 requisitos. Bueno, mínimo 10% de contenido reciclado. Si tenemos menos del 10% no vale. También hay que verificar toda la cadena de valor. Es decir, si queréis verificar vosotros, tenemos también que contrastar y verificar a vuestros proveedores. Pero bueno, en ello estamos también. O sea, preguntadnos y os diremos un poco la opción. Y luego hay que renovarlo anualmente. La renovación es algo muy sencillo, pero sí que hay que revisar la documentación y año a año digamos que actualizar el documento para que os pueda servir para el tema del impuesto.
Y luego comentar que en contenido reciclado tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en bebidas, refrescantes o de agua. El reto va a estar ahora en añadirlo a otros envases de PET y a otros envases de cualquier material, ¿no? Que va a ser un poco lo que vamos a ir viendo en los próximos años por obligación, digamos, del Real Decreto. Avanzamos. Y bueno, seguridad alimentaria también es importante mencionar que hay que emparejar todo esto también con seguridad alimentaria. Ahora tenemos, como sabéis, el nuevo también reglamento de plástico reciclado que ha entrado en vigor hace un par de semanas, y tenemos en cuenta, y es importante tener en cuenta todo esto a la hora de cambiar, desarrollar nuestro envase. Avanzamos. Y bueno, desde ITN ya lo último, ya para ir cerrando, comentar que trabajamos en nuevos materiales también para poder dar respuesta a estas nuevas demandas con nuevas formulaciones, materiales alternativos, simplificación de multicapas, obvio, para ser reciclable, y esto permite pues, mejorar propiedades, reducir número de capas, reducir la cantidad de material, optimizar costes, etc. Y si avanzamos. Y por último, lo que decíamos, también desde ITN trabajamos en mejorar las tecnologías de reciclado para conseguir que lo que no se recicla a día de hoy se pueda reciclar en el futuro. Con estas tecnologías que veremos en la siguiente transparencia, que son tecnologías de recogida, de transporte, de clasificación y de reciclado, que va a permitir un poco hacer una innovación, una transformación también del final de la cadena. ¿Vale? Y sin más, por mi parte, vamos a la siguiente slide, pero creo que ya era la última. Sin más, era lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, César. Siempre es un placer que nos hagas esta actualización legislativa. Y me gustaría hacerte una serie de preguntas relativas a los temas que estaba tratando. Has hablado de 5 retos. ¿Cuál de todos ellos te parece más complicado por parte de todos los asistentes, las empresas asistentes? ¿Cuáles son o cuáles serían los más difíciles de cumplir o afrontar desde tu punto de vista? Pues a ver, difíciles o un reto son todos, obviamente, pero creo que me quedaría con 2, sobre todo por el año en que estamos ahora mismo, el año 22, ¿no? con ese impuesto. Yo creo que el reto es reutilización, porque hay determinados productos que va a haber que repensar completamente el envase para ser reutilizable, y también contenido en reciclado, también por la alta demanda que va a haber de material reciclado de PET y de otros materiales también. Entonces yo creo que esos dos retos, reutilización más por tema de repensar el sistema y contenido en reciclado por el tema del suministro de materiales. Bueno, esta es perfecta porque me enlaza con la segunda que te quería lanzar, porque claro, ¿cómo conjugamos esto con el nuevo impuesto del plástico? Pues totalmente. Ahora sí, ¿no? Ambos retos están totalmente alineados y de los 5 retos que hemos dicho, hay 2 que digamos que recaen en ambos sentidos, tanto en la ley por el tema del impuesto como en el Real Decreto por una obligación. Por tanto, creo que es bastante inteligente apostar por ellos, porque además de que estaremos cumpliendo y avanzando en sostenibilidad, también estaremos reduciendo también la carga impositiva de los envases. Perfecto, pero seguramente muchos de los asistentes de aquí tienen problemas en adquirir, sobre todo los fabricantes, material reciclado, y sobre todo en el mundo de las poliolecinas en contacto con alimentos. Entonces, desde tu unidad, desde ITN, ¿en qué estamos trabajando o en qué estáis trabajando para desarrollar pues, soluciones, como decías muy bien, en el final de vida, para que sean reciclables y por otro lado también sean aptas para el contacto con alimentos? Bueno, pues como decíamos, en el caso del PET se ha trabajado bastante, sobre todo en el campo de la botella. Ahora el reto está en aplicarlo a otros envases de PET, ¿no? Pero vamos, digamos que PET reciclado food contact hay, o sea, existe. Otro tema es el tema de suministros, cantidades. En otros materiales, aquí el problema es que realmente no existe una fuente todavía de material food contact. Aquí, bueno, se está trabajando para descontaminar estos materiales y poder tener también material que no sea PET food contact, pero en paralelo las vías de desarrollo es ensanguchar el material, es decir, que no esté en contacto directo con el producto, y también otra opción es el reciclado químico. Es decir, si de forma mecánica no podemos obtener a día de hoy, por ejemplo, un polietileno food contact, pues la opción también puede ser el reciclado químico, y también se está trabajando también desde ITN para esto, ¿no? Para poder ofrecer. De hecho, ya hay algún envase
en el mercado que tiene material reciclado, y ese material reciclado es de reciclado químico, no de reciclado mecánico. Gracias. Nos has hablado de diferentes certificaciones, diferentes normas. ¿Qué es lo que más está demandando las empresas del sector de la alimentación, de la cosmética? ¿Qué tipo de certificaciones están demandando y en cuáles estamos trabajando más? A ver, tradicionalmente en los últimos 3-4 años lo que arrasaba era reciclabilidad. Es decir, todo el mundo quiere tener su certificado de reciclabilidad porque es un seguro de vida, por decirlo así, de que vamos a poder comercializar más allá de 2030 y también por un tema de posicionamiento de mercado con clientes y proveedores. Eso ha sido hasta ahora. Ahora este año a la reciclabilidad que sigue arrasando también se ha unido, se está añadiendo la reutilización. Diría que para algunos sectores, es decir, yo creo que el año 23 vamos a ser mucho más abiertos, pero este año 2022 sí que se está trabajando mucho con el tema de la cosmética, por ejemplo, con el tema de productos, no tanto de alimentación, pero vamos a ir viendo cada vez más, estamos viendo también cómo esos sectores se están subiendo también al carro de la reutilización. Y el contenido en reciclado también estamos viendo una demanda muy alta por el tema del impuesto. Aquí sí que es cierto que esa demanda del contenido en reciclado, más que por el Real Decreto, que también es por el impuesto, porque apremia, ¿no? Porque el año 1 de enero está, o sea, el año 1 de enero, el día 1 de enero está aquí, a la vuelta de la esquina. Pues ya sin más, ya te voy a liberar. Muchas gracias por tu presentación, por este turno de preguntas y nada, gracias, César. Gracias a vosotros.